Muy buen día. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya hemos avanzado, estamos estudiando este tema también muy interesante que es dejando atrás a los idólatras. Y estoy muy seguro que tú ya estás memorizando ese texto que hemos de aprender, pero quiero invitarte a que lo repasemos una vez más. Vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 31. Y ahí vamos a leer el verso número 42. Si el Dios de mi padre y de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a tener una oración. Aquí me voy a poner de rodillas. Si a ti te es posible arrodillarte, así hazlo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Estamos agradecidos porque nos permite también que podamos estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos ayude para que podamos entender la lección del día de hoy. Guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al apartado para el día de hoy. Vamos a tratar de entender el tópico que lleva por título Enfrentando el siguiente paso. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo cerró Jacob su experiencia en Padán Aram? ¿Qué pasó? Ya leímos que el suegro lo alcanzó, hicieron un pacto de paz, pero ¿cómo se cierra esa experiencia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla sobre este asunto. Leamos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 31. Ahí vamos a leer los versos 51 hasta el verso 55. Y nos dice así: dijo más Labán a Jacob: mira, este montón de piedras, este pilar que he puesto entre tú y yo. Este montón de piedras, esta señal, sea testigo de que ni yo ni tú pasaremos esta línea para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor y el Dios de sus padres juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel a quien su padre temía. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer. Y comieron y durmieron aquella noche en el monte. Y Labán se levantó de mañana, besó a sus hijos e hijas, los bendijo y volvió a su lugar. Y así se cierra la historia de Padán Aram, de lo que Jacob había vivido allá. Esto es, ese montón de piedras que pusieron allí era una señal para que nadie la cruzara para hacerse mal. Podría cruzarla para otras cosas, pero para hacerse mal no. Aunque vamos a ver lo que está escrito en el Espíritu de Profecía, en este siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 193, el cual nos dice así: para confirmar el pacto, celebraron un festín, pasaron la noche en comunión amistosa, y al amanecer Labán y su acompañamiento se marcharon. Después de esta separación, se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia. Esto es, la Biblia no vuelve a mencionar más sobre estos dos familias que finalmente se separaron. ¿Se da cuenta? Y así se cierra ese capítulo o esa experiencia que tuvo Jacob. Y comienza otra totalmente diferente. Muy bien, pero vamos ahora a nuestra siguiente pregunta. Leamos cómo nos dice. ¿Qué hay de animador en la bendición de bienvenida que le llegó a Jacob cuando comenzó el viaje hacia su tierra natal? Vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Recuerda que el viaje continúa. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 32. Y ahora vamos a leer allí los versos 1 y verso 2. Mira cómo dice. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando los vio dijo: campamento de Dios es este. Y llamó a ese lugar Mahanaim, 2 campamentos. Muy bien.
Así que entonces él se sintió pues muy confortado. Él estaba yendo ahora hacia la tierra donde él nació. Muy bien. Y pues se encontró que allí había ángeles. Muy bien. Leamos lo que nos dice el Espíritu Profecía sobre este asunto. Veamos cómo está escrito en Patriarcas y Profetas, página 194. Aunque Jacob había dejado a Padán Aram en obediencia a la instrucción divina, no volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado como fugitivo 20 años antes. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. Muy bien. Siempre que uno está de regreso a casa, después de muchos años o después de algún tiempo de estar fuera, uno vuelve con esa expectativa, ese ánimo de querer saber cómo está, pero en el caso de Jacob era totalmente distinto. Él recordaba lo que había hecho y por qué tenía que haber huido hacia Padán Aram. Sin embargo, ahora que estaba retornando, él retornaba en sus pasos, estaba recordando por qué estaba huyendo y eso le estaba agobiando. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Sabía que su largo destierro era el resultado directo de aquel pecado, y día y noche, mientras cavilaba en estas cosas, los reproches de su conciencia acusadora entristecían el viaje. Él sabía que pues él había huido por lo que había hecho. Muy bien. Sabía que su hermano había prometido quitarle la vida. Y esto no lo dejaba ir con alegría. Cuando uno va de regreso va con alegría, pero él no iba con alegría. Su conciencia le estaba reprochando constantemente. Así que un viaje así no es un viaje placentero. Muy bien, pero vamos a continuar. Veamos cómo está escrito en este siguiente párrafo. A medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Esaú le traía muchos pensamientos aflictivos. Después de la huida de Jacob, Esaú se había considerado como único heredero de la hacienda de su padre. La noticia del retorno de Jacob podía despertar en él temor de que venía a reclamar su herencia. Muy bien. Entonces, todos estos eran los pensamientos que Jacob estaba teniendo. Y bueno, pues cada vez que se acercaba más, el enfrentar a esta situación le estaba agobiando demasiado. Y pues su conciencia le recordaba el mal que había hecho y pues no estaba muy animado de enfrentar estas cosas. Sin embargo, estaba de camino. Pero veamos qué más nos explican estos párrafos. Leamos el siguiente párrafo. Esaú podía ahora hacerle mucho daño a su hermano, si lo deseaba. Él estaba tal vez dispuesto a usar de violencia contra él, no solo por el deseo de vengarse, sino también para asegurar la posesión absoluta de la riqueza que había considerado tanto tiempo como suya. Muy bien. Entonces, todas estas cosas él estaba pensando y todas esas cosas podían ocurrir o podían no ocurrir también. Pero esto le agobiaba la mente a Jacob. Pero continuemos, veamos qué más nos dicen estos párrafos. Leamos. Nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal del amparo divino. Mientras viajaba hacia el sur del monte de Galaad, le aparecieron 2 ejércitos de ángeles celestiales. Le rodeaban por delante y por detrás, y que avanzaban con su caravana como para protegerla. Entonces Dios se volvió a manifestar para que Jacob tuviera la seguridad de que, así como Dios le había dicho que retornara, Dios también le iba a proteger mediante la presencia de estos ángeles. Muy bien. Pero continuemos y veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Jacob se acordó de la visión que había tenido en Betel tanto tiempo antes, y su oprimido corazón se alivió con esta prueba de que los mensajeros divinos, que al huir de Canaán le habían infundido esperanza y ánimo, le custodiarían ahora que regresaba. Y dijo: el campo de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, o sea, los 2 campos o 2 ejércitos. Muy bien. Entonces, mientras él viajaba, pues tenía esas dudas, pero fue alentado al saber que Dios también estaba yendo con él y que le protegería con los ángeles que él pudo presenciar en aquel entonces. Muy bien. Así nosotros hoy podemos tener la seguridad del cuidado de nuestro Padre Celestial. Pero nuestro estudio ha concluido aquí por el día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana, pero ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que podamos aprender las lecciones que venimos estudiando. Tener la confianza de que Dios nos guía, nos acompaña. A pesar de nuestras faltas, nuestros males, nuestros errores, Dios siempre tiene misericordia de cada uno. Queremos pedir que nos ayude cada día para confiar plenamente en Él y que su bendición nos pueda acompañar durante el resto del día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.